Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, Isaac. Vamos a hablar de El viento y el león, la película que has pedido para las videocríticas a la carta. Y para dejar las cosas claras desde el principio, tengo que decir que esto es un vídeo de la revista Acción, el mensual del cine y la televisión, que podéis conseguir en kiosco y que también podéis pedir a la dirección que os pondremos aquí abajo. Y que, pues entre otras cosas, pues tenemos dentro de la revista una revista de noticias, reportajes, estrenos, entrevistas, como digo, cine y televisión, series. Pues tenemos también coleccionables. Tenemos una buena sección de pósters y además pues estos coleccionables de fichas que a veces pues cubren lo que son el tema de reportajes y demás, ¿de acuerdo? Un poco en este caso era pues las mejores películas de la década 81-90. Pues aquí estaban todas, digamos, las principales recogidas con póster y demás. En segundo lugar, que este es un vídeo con spoilers, porque evidentemente vamos a hablar de la película que he citado antes, El viento y el león, y digamos que Isaac ya la ha visto y por eso la pide y podemos hablar claramente, destripar la película sin problemas. Así que quien no la haya visto, que no siga viendo el vídeo, como siempre decimos, para no reventarse la película. Y si os gusta el vídeo, os interesan estos vídeos, podéis darle a like, podéis suscribiros al canal, etcétera. Y tenemos un canal premium, tenemos una membresía premium, una sección premium sobre la que os podéis informar también en la página web de la revista Acción, con vídeos exclusivos para los miembros. Y tenéis varias posibilidades para si queréis apoyar más a la revista y participar más en la revista con los vídeos y demás. Bueno, vamos a empezar con El viento y el león. A ver, El viento y el león es una película muy española, aunque es una producción estadounidense, pero es una película muy española. Está rodada en España y con amplio despliegue de técnicos y de especialistas y de actores que están en el reparto, están dispersos por el reparto, españoles. Y también es curioso porque es una película que tiene cierto vínculo con España, su propio título, aunque en la película, Isaac, ves que al final, esa carta final, donde Errázuriz se dirige al presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, pues bueno, cuando le habla de lo de tú eres el viento, yo soy el león y todo esto, pues eso en realidad parte, como el propio título de la película, John Milius se inspiró en una carta que había escrito el propio Errázuriz a una figura del gobierno español que había en la zona, en la vida real, donde le hablaba un poco de esa diferencia, ¿no? De ese enfrentamiento que es un poco el que se plantea en la película, ¿no? O sea que hay, digamos, un vínculo con España de esta película. Concretamente la carta, estoy leyendo aquí, se dirige a un oficial español en 1913 y que decía eso, ¿no? Tú y yo en la tempestad, tú y yo formamos la tempestad, tú eres el viento furioso, yo soy el océano. Milius cambió el tema por el tema del viento y el león, pero el origen está un poco ahí, ¿no? Además, otro vínculo curioso de esta película, que a lo mejor te recuerda, está el oficial español que interpreta a Steve Cannelly, el oficial estadounidense que interpreta a Steve Cannelly,
pues está basado en un oficial estadounidense que participó en la guerra de los boxers y que también había servido como inspiración para el personaje de Charlton Heston en 55 días en Pekín. Otra película que también se rodó en España, ¿no? Todo está muy girando un poco en torno a España en todo este tema. Aparte de eso, pues ¿en qué se inspira? Pues la película se inspira en un hecho real, un rapto que hubo de un ciudadano americano masculino que John Milius cambió a femenino, metió a los niños por en medio y a partir de ahí pues se inventó todo el tema del ataque estadounidense, el tema del enfrentamiento final entre estadounidenses y alemanes, etcétera, ¿no? O sea que estaba muy adornado todo, ¿no? Pero parte de un hecho real. Y sobre todo parte más bien de una situación real, que es la situación explosiva. En la película hay un momento de diálogo en el que los personajes que montan este plan para hacerse con el gobierno en Tánger, pues hablan de la posibilidad de una guerra mundial. Y hablan casi con orgullo de una guerra mundial. Hay que decir que la Primera Guerra Mundial es en cierto modo un derivado de estos choques coloniales, de enfrentamientos. Ya sabemos que se origina con todo el atentado de Sarajevo y demás, pero estos choques de las grandes potencias coloniales en sus colonias, en sus territorios, aunque en el caso de Marruecos pues era un gobierno, digamos, que tenía una relativa independencia. En realidad estaba también un poco sometido, ¿no? También se dice en la película, o sea, tengo un ejército, creo que tengo una caballería francesa, tengo una infantería alemana, tengo un dinero, una moneda española. O sea, es un poco, define muy bien, ¿no? Cómo determinadas amplísimas zonas del mundo están en ese momento bajo el poder de las colonias europeas y en ese, por decirlo así, en esa especie de fiesta colonial, de repente aparece una nueva potencia, joven, que presume de intrépida, de atrevida, y que viene a reclamar su puesto para sentarse entre los grandes, que es Estados Unidos. Es un poco lo que plantea esta película, ¿no? Y esa situación entre colonias, entre potencias coloniales, siempre estaba a punto de ser explosiva. O sea, que no es ninguna exageración decir que cualquier cosa como esta que te cuenta la película podría haber desatado una guerra mundial, porque la mecha estaba prácticamente preparada para prenderse en cualquier momento, ¿no? Entonces, hay un trasfondo real, bastante real de la película, independientemente de que John Milius le dé un aire pues mítico a todo este despliegue, ¿no? De John Milius tengo que decir que me hubiera gustado ver más películas suyas. El propio Sean Connery quedó tan satisfecho del trabajo de Milius con él en esta película, a pesar de que Connery no era la primera elección. Habían estado pensando en Anthony Quinn y en Omar Sharif. También hay que decir que esas dos elecciones eran muy obvias. Anthony Quinn y Omar Sharif son los dos grandes actores que respaldan a Peter O'Toole en Lores de Arabia anteriormente a esta producción, y eran elecciones muy obvias. Yo creo que estuvo bien que eligieran a Sean Connery, porque además creo que el juego que plantea el personaje de Al-Rasuli, cómo empieza la película empieza, no lo olvidemos, con una matanza de criados inocentes y desarmados de la casa de la señora Pedecaris, y que son asesinados brutalmente, igual que la casa es devastada, la mujer secuestrada y los niños secuestrados. Y no hay que olvidar que en el arranque de la relación de Al-Rasuli con Pedecaris, el papel de la señora Pedecaris se lo habían ofrecido primero a Faye Dunaway, no tiró para adelante con él, y entonces lo hizo Candice Bergen. Creo que está muy bien Candice Bergen en esta película, muy muy bien. Pero digo que no olvidemos que al principio de esa relación entre los dos personajes, Al-Rasuli y Pedecaris,
al-Rasuli le mete un bofetón a Pedecaris. O sea, que no es un personaje, es un personaje de actitud brutal en el arranque de la película, arrogante, orgulloso, y que más allá de que, bueno, Sean Connery lo vende muy bien, vende muy bien la evolución, ¿no? Una evolución un tanto forzada desde el punto de vista de simpatía del público, teniendo en cuenta este arranque de la historia, pero bueno, que al final funciona. ¿Por qué? Pues porque es Sean Connery. Sean Connery es capaz de venderte esta propuesta, este personaje que va a ir cambiando y que va a acabar resultándote, entre comillas, simpático. Pero hay que decir que, como digo, no era la primera elección, ¿no? Bueno, el caso es que Sean Connery quedó tan contento con John Milius que después lo reclamaría para que le echara un vistazo al guión y mejorara el guión de La caza del Octubre Rojo, otro de sus grandes personajes, ¿no? Y Milius, como digo, me hubiera gustado ver más películas de John Milius. Creo que es un buen director. Hace poco he hecho una crítica de Robin y Marian, que no estaba dirigida por John Milius, y yo cité a dos directores que curiosamente al final todo queda como en familia o muy cerca, ¿no? Cité a dos directores que curiosamente están implicados en esta película, en El viento y el león. Uno era John Milius. Dije que a Robin y Marian le faltaba la garra visual de un John Milius o de un John Huston, que aquí está interpretando un papel secundario, pero muy interesante, muy en la línea de los papeles de John Huston como actor. Es este consejero presidencial que tiene que lidiar con las excentricidades de Roosevelt, un Roosevelt sólido, bien interpretado por Brian Keith. Y dije eso, ¿no? Que un John Huston y un Milius le hubieran dado más empaque y demás. Y citaba, pues eso, otra película en la que John Milius dirige a Sean Connery, que es El hombre que pudo reinar, y esta, precisamente El viento y el león, como referencias, también con una colaboración de John Milius con Sean Connery. Pero a pesar de eso, a pesar de que creo que John Milius es un director con garra, que es un director interesante, que ha sido un director que, bueno, a partir de cierto momento en Estados Unidos deja de tener, digamos, en el cine la presencia que nos hubiera gustado a todos, una presencia más continuada, y se queda un poco ahí como en la cuneta, ¿no? Aunque creo recordar que estaba también en la serie Roma, una serie muy buena, una serie de televisión muy buena, 2 temporadas, muy recomendable. Pues a pesar de que me hubiera gustado, como digo, ver más películas de John Milius, tengo que decir que con John Milius, incluido Conan el Bárbaro, siempre me ha pasado una cosa, incluso Amanecer Rojo también me pasa, con El viento y el león me pasa. Me pasa que de alguna manera siempre se me queda como un poco por debajo de las expectativas que él mismo genera en sus películas, ¿no? Me ocurre en El viento y el león. El viento y el león, durante buena parte del desarrollo de la historia, es una farsa. Es una historia, es un guión escrito por él mismo, por el propio Milius. Es una farsa sobre ese juego de las grandes potencias en la época colonial, y es una farsa que funciona muy bien. Digo farsa porque realmente tiene puntos, tiene momentos de comedia, incluso alguna frase que me ha llamado la atención cuando, por ejemplo, le dice ¿podría usted matar a alguien? Cuando le dice John Huston al presidente, ¿podría usted matar a alguien? Y le contesta al presidente, yo nunca mataría a nadie, necesito sus votos. Hay que decir que en esta película el presidente Roosevelt está esperando unas elecciones, está siguiendo unas elecciones, ¿no? Entonces, con John Milius siempre me pasa un poco ese asunto, ¿no? Es decir, me pasó con Conan el Bárbaro también, que lo estás viendo, que está ahí. Son películas buenas películas que me gustan, pero que siempre me falta el punto, ese empujón final que te ponen al nivel de, pues, El hombre que pudo reinar, que te ponen al nivel de salir del cine, pues, atontado, flipado, alucinado, con una sonrisilla de felicidad estúpida de cinéfilo muy satisfecho. Me falta ese empujón final y se me queda siempre como
como a medio pistón, ¿no? O sea, siempre me deja con ganas de más. Y en esta película concretamente hay que tener en cuenta que estamos, salvo la secuencia de arranque, que es el secuestro propiamente dicho, con el asalto de Al-Rasuli en la mansión de los Pedecaris, a partir de ahí, si te das cuenta, la película tiene muchos... Está claro que está centrada en torno al duelo de dos personalidades muy similares, Roosevelt y Al-Rasuli, pero por ejemplo, en el desarrollo de ese arco de, vamos a decirlo así, de atracción-seducción que puede haber entre el personaje de Candice Bergen y Sean Connery, realmente no hay un desarrollo de esa relación. Hay apuntes, pinceladas, pero no hay un desarrollo de esa relación de guión. No hay un desarrollo. No es que yo pretenda ni me interese en absoluto que haya una historia de amor, porque ese no es el tema de la película, pero sí que se está planteando ahí un vínculo entre ambos que está como abocetado, pero no hay una secuencia entre los dos donde realmente eso quede desarrollado hasta el punto de que la despedida de él, cuando le dice nos veremos en las nubes y no sé qué más de ella, y eso es todo. O sea, esa sería la secuencia que queda un poco más insinuado esto, pero realmente los afectos que se generan entre el personaje de Candice Bergen y el personaje de Sean Connery no están desarrollados realmente en la historia, teniendo en cuenta que es una película que dura casi 2 horas. Pero eso es solo un aspecto. Es decir, de hecho, fíjate qué detalle, Isaac, que hay cuando Al-Rasuli es apresado por los alemanes, en esa noche el que tiene los sueños sobre Al-Rasuli y demás es el niño. Niño que esta mujer es viuda, este niño, bueno, debe de haber articulado deduces tú, porque te tienes que con las películas de John Milius muchas veces te tienes que deducir tú las cosas, y eso no es así, eso te lo tiene que dar la película. El niño tiene esa especie de flashback de todo lo que hemos visto de Al-Rasuli y tal, a modo de sueño, ¿no? Y tú dices, sí, pero bueno, es que este es el juego me estás contando el afecto del niño por Al-Rasuli, me parece muy bien. Hay un plano muy bueno, muy bueno, que es el plano de Al-Rasuli sentado en esa especie de trono, un plano muy Conan, todo hay que decirlo, con los dos niños, y se le ve al niño en el plano a la izquierda de Al-Rasuli y la niña a la derecha. La niña ya en plan Fremen casi de Dune, con el este del sable y el niño con el sable y tal. Y están detrás los otros dos, digamos, guerreros de Al-Rasuli, ¿no? Bueno, pues está ese plano, pero en realidad las pinceladas del afecto que cobran los niños por Al-Rasuli, que están admirados de esa figura frente a esa ausencia paterna y demás, todo eso te lo tienes que cocinar tú. Es decir, hay algunos planos que lo aluden y tal, pero en la relación entre ella y él no puedes estar cocinándotela tú. O sea, hay unas pinceladas, no se llega a desarrollar mucho la guerra de sexo, que sería interesante, hubiera funcionado bien teniendo en cuenta la clave de farsa que tiene la película. Realmente no profundiza en ese territorio, pero no es que no profundice en ese territorio, es que realmente dedica mucho plano y mucha definición al personaje de Roosevelt, y hay momentos en que te da la sensación que el personaje de Roosevelt le interesa más. Bueno, hay momentos no, durante toda la película, y cuando acaba la película te queda claro que el personaje de Roosevelt le interesa más a John Milius que el personaje de Al-Rasuli. Y en todo caso tenía que haber habido un equilibrio entre los dos que para mí no se produce, porque mientras que el personaje de Roosevelt está haciendo siempre una reflexión dentro de sus propios disparates, de esa clave circense, de esa especie de poesía de guerrero, pero desde un país civilizado entre comillas, porque ya vemos después lo que hacen. Es decir, es como un país que está saliendo de lo salvaje para pretender ser civilizado y sentarse a la mesa de las grandes potencias. Toda esa reflexión en Al-Rasuli la tenemos muy brevemente, con cada diálogo, eso sí hay que decirlo. Los mejores diálogos son las frases estas que suelta Al-Rasuli, pero siempre Al-Rasuli lo vamos a ver
ceñido en la película a los personajes de ella, de la secuestrada y de los dos niños. Siempre. Van a estar va a estar asociado a esos satélites. Mientras que Roosevelt está más en soledad, aunque le ponen a la hija, que habla con él una vez y demás, pero siempre va a estar, en sus diálogos tiene mayor protagonismo, tiene más diferencia en cuanto a protagonismo, en mi opinión, que el personaje de al-Rasuli. No se plantea un equilibrio lógico, teniendo en cuenta que además, no lo olvidemos, se puede haber planteado la película como un coprotagonismo de los dos personajes, con ella, con la mujer, en el centro, pero realmente da la sensación de que el personaje en el que más se vuelca y que más, de alguna manera, más atención se lleva es Roosevelt, lo cual no me parece mal si lo cuentas desde el punto de vista de Roosevelt, pero es que no es del todo así. Entonces, para mí hay cierto desequilibrio en eso, ¿no? Y después hay un desequilibrio también, en mi opinión, a nivel de ritmo, porque como decía antes, arranca la película es una buena peli, ¿eh? Es decir, vamos a ver, aquí no estamos tampoco descubriendo nada nuevo, pero la película arranca con esa secuencia del secuestro, pero después hablan y hablan y hablan y hablan otra vez y de repente ella intenta fugarse y entonces se produce una secuencia de acción interesante, que reactiva un poco la atención del... Pero en todo ese lío se produce el ataque de los estadounidenses para quedarse con el gobierno en toda la zona, y eso tampoco va mucho más allá, es decir, simplemente le dice ustedes ahora mi prisionero y demás, pero es una secuencia de acción un tanto extraña con estos tipos saltando, desfilando y tal, y después de desfilar pues eso, correteando y demás a paso rápido, y de repente hay un tiroteo, y dice, bueno, vale, bien. Y después está la secuencia final de batalla, que en su arranque, con el redoble de tambores y demás, a mí me ha recordado, me ha recordado muy ligeramente, pero su planteamiento con los soldados estadounidenses camino del sitio donde tienen al-Rasuli y hablar con los alemanes, pues ese redoble de tambores, pero además como está planificado y tal, me ha recordado un intento de guiño, no sé si inspiración, no lo sé, del final de Grupo Salvaje, pero no se desarrolla como el final de Grupo Salvaje, ese estallido final de violencia en Grupo Salvaje de Sam Peckinpah, película que si no la has visto, Isaac, que supongo que la habrás visto, si no la has visto te la recomiendo y entenderás quizá mucho mejor esto que te estoy diciendo. Yo te recomiendo básicamente dos películas, una sería Grupo Salvaje y la otra sería esta que hemos dicho antes del hombre que pudo reinar, ¿no? Dirigida por John Huston. Entonces se me queda ahí todo se me queda como a medio pistón, ¿no? Es decir, ahí sí hay una secuencia de acción, una acción final, espadas, tal cual, pero donde naturalmente los alemanes tienen que ser los que se lleven la píldora amarga, tienen que ser los antagonistas, y donde creo que todo eso que es lo inventado de John Milius nos fuerza demasiado la mano. Es decir, primero tenemos a los estadounidenses asaltando sin declaración previa de guerra, asaltando el centro de gobierno de la zona. Un centro de gobierno perfectamente establecido y respaldado por otras potencias. Pero bueno, ellos asaltan esto como si fueran perico por su casa. Y después tenemos este intento de ella de forzar a los marines, a los soldados a que le ayuden, a los soldados estadounidenses a que le ayuden, y los soldados que de repente así, de buenas a primeras, dicen, venga, vamos a ayudarla, venga, guay, chavales, venga, chachi, vamos con ella. Todo está como muy forzado, como muy de decir, bueno, primero una mujer y dos niños reduciendo a un grupo de soldados, no sé, es un poco forzar la situación, ¿no? Para llegar a ese punto de conflicto, de tiroteo, entre los soldados estadounidenses y los soldados alemanes, que naturalmente, como son alemanes, topicazo tal, son muy malos, muy perversos, muy siniestros y además casi siempre pierden. Es decir, es una cosa de decir, siempre pierden. Ahí creo que a Milius se le va un poco la mano en ese desenlace, ¿no? En retorcernos el brazo de la credibilidad del espectador y llevarnos a un territorio donde sí, estamos viendo la película y tal, pero bueno, falta más peso de épica, de acción, hecho en falta más
y está muy bien de desarrollo. Tenemos a Gil Parrondo en el diseño de producción y está perfectamente ambientada la película y da perfectamente el pego de una superproducción y tal. Pero a mí me falta más tensión, porque hay todos los encuentros con Roosevelt, incluso animados por John Huston, el tema de la tarta, el rifle, la chapa que nos mete con el oso y todo esto, pues hombre, a lo mejor para el público estadounidense eso les ponga muy cachondos. ¿Qué quieres que te diga? Roosevelt, hombre. Roosevelt hablando del oso americano, pero al común de los mortales todo eso nos parece no sé, a mí me parece un poco chapa la cosa, ¿no? Entonces, por un lado tenemos como una caricatura de Roosevelt, por otro lado tenemos a un al-Rasuli que en algunos momentos resulta un poco caricaturesco a pesar de Sean Connery, y en otros momentos pues resulta perfectamente serio, épico y heroico y tal. Y en ese ir y venir, ¿no? Pues bueno, creo que es una película de aventuras, bien cerrada. Creo que es una película que si le puse, yo le pondría 3,5 estrellas, tranquilamente. Pero no le puedo poner 4 porque no me ha acabado de convencer, precisamente por esta indefinición, ¿no? De a dónde quieres ir. La indefinición es un clásico de John Milius. Como digo, le pasa también, en mi opinión, en todas sus películas, en Amanecer Rojo, en Conan el Bárbaro. O sea, es esa indefinición de... Perfila muy bien, dibuja muy bien los personajes de este tipo heroico, bárbaro, si queremos, de reivindicación de la barbarie frente a la civilización, de una manera de decirlo, ¿no? Muy Gengis Khan. O sea, siempre sus héroes están muy inspirados por Gengis Khan. Naturalmente por una recreación poética optimista, y con una mirada de simpatía hacia Gengis Khan que no tiene nada que ver con nada que se parezca a la realidad, ¿no? Ni que pretenda parecerse a la realidad. Eso también hay que ponérselo a su favor. No pretende, pero no sé, la obsesión de este hombre por un personaje como Gengis Khan, ¿no? Y tal, pues le resta decir, no, mis personajes son chungos, son bárbaros, son admirables por algunas cosas, sobre todo en su lucha contra las mentiras, la hipocresía de la civilización. Para mí todo eso me parece perfecto. Pero después hay momentos en que la inocencia con la que suele pintar esos personajes, pues suele desarmarme bastante, ¿no? Conan nunca fue un personaje inocente, y en algunos momentos de la película con Schwarzenegger, dirigida por Milius, me parece un personaje un puntito inocente y casi tontorrón, ¿no? Y no, eso no es Conan el Bárbaro, eso no es el Conan de Robert Howard, eso no es el Conan de los cómics de Marvel, de Barry Smith y de Buscema, ni de nadie. Es decir, eso no es el Conan que conocemos, ¿no? Y por otra parte, cosa que me pasa un poco con el Rasuli, ¿no? Personajes muy idealizados a veces, ingenuamente idealizados, cuando en realidad estás presentándonos a unos bárbaros, ¿no? En cierto modo también está esa huella de Milius, por ejemplo, en Apocalipsis Now, en el personaje del coronel Kurtz, que creo que es su mejor creación, probablemente, aunque evidentemente ya sabemos que la dirige Francis Coppola, pero en cuanto a diseñar este tipo de personaje de civilizado que se sumerge en la barbarie o de bárbaro que se enfrenta a la civilización, creo que el coronel Kurtz es el más cercano, el logro más completo de este tipo de dibujo de personaje que nos hace John Milius, ¿no? En su cine, bien sea como guionista o como director. Pero incluso el personaje del capitán del submarino soviético en La caza del octubre rojo, que interpreta el propio Sean Connery, pues está muy por delante de este, aunque ahí esté Emilio solo como doctor de guión, ¿no? Pero es un logro
le noto, a Al Rasuli le noto un buen dibujo de partida, pero después ¿a dónde va? ¿Cuál es el destino de Al Rasuli? ¿A dónde vamos con este personaje? Y al final lo que decía, está descompensado porque, fíjate, Roosevelt se está quedando ciego de un ojo por un puñetazo que le han dado. Y al final está leyendo la carta así al pie de su oso. La chapa esa que nos ha metido el oso, ¿no? Bueno, pues al final en el museo se está leyendo la carta así al pie de su oso. Su hija se va a acercar a él, pero ve que está todo concentrado, entonces se retira. Ese final de Roosevelt es un final más adornado, detecto más cariño, más afecto por presentar a ese personaje con claves pues humanas y demás, y adornarlo bien por parte de Milius, que es lo que hace con el personaje de Al Rasuli, al cual parece que le hubiera dicho: Sean Connery, piloto automático, tío, haz lo que debas. Y Sean Connery levanta el personaje totalmente. ¿Por qué se pueden producir estas cosas? Nunca se sabe. O sea, a lo mejor, no creo, a lo mejor el director, Brian Cage, funciona muy bien. A lo mejor el director detectó que Connery podía ir de piloto automático porque es Sean Connery, y al otro tenía que respaldarle más visualmente y tal. No lo sé. Pero tampoco creo que vayan por ahí los tiros. Yo creo que simplemente él quería hacer una película de Teddy Roosevelt y ya está, y no pasa nada. El tiempo que tiene en el metraje, los momentos en los que entra en funcionamiento, el desarrollo de que, si nos damos cuenta, Roosevelt siempre está haciendo algo que de alguna manera manifiesta su personalidad extraña dentro de lo que eran los presidentes de Estados Unidos, ¿no? Las frases de Roosevelt cuando recuerda, dice, recuerda otro presidente, Andrew Jackson. Andrew Jackson sí mató a uno ahí fuera. Y a otro lo mató a bastonazos. Me refiero a este, cada vez que sale Brian Cage, cada vez que sale Teddy Roosevelt, parece que la película entra como en otra película. Y es interesante, y está muy bien, y da juego, y tiene su curiosidad, su interés, toda esa figura del personaje. Creo que es un personaje interesante, ¿no? Y Al Rasuli es un tópico. Es un tópico. Es un tópico que deja de ser tópico en manos de Sean Connery, que habría dejado de ser tópico en manos de Anthony Quinn, pero con el que un Omar Sharif más joven, no respaldado por un guión, pues hubiera tenido a lo mejor más problema de decir, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Yo qué soy? ¿Dónde está mi frase? ¿Dónde está mi motivación? ¿A dónde voy yo? ¿Qué? O sea, de repente el personaje de Rasuli es como un niño o como un joven adolescente inquieto, pero es un tío de 50 y tantos tacos, según nos dicen. Y la relación que tiene con ella pues es de corte adolescente un poquito extraño, ¿no? Claro, ¿qué pasa? También está que esta película se pretende para todos los públicos, y esta película no se va a meter en más enredos, ¿no? Pero cuando lo vemos desde la actualidad, es una película, yo vi la vida adolescente de estreno, la vi cuando era adolescente en un cine de aquí, de la Gran Vía de Madrid. Pues no sé si fue el cine Gran Vía, no era pues, cualquiera de los dos, que ahora son una tienda de ropas. O sea, patético. Bueno, pues bueno, la ves como adolescente y sí, te gusta y tal y cual, ¿no? Pero significativo y llamativo, el niño tiene un sueño con Al Rasuli, y la madre, ¿qué piensa de Al Rasuli? O sea, porque incluso a Candice Bergen el guión la deja muy, muy vendida, muy muñeca, y ella no es una muñeca. ¿Qué pasa? Vuelve la actriz, como pasa con Sean Connery, y claro, Candice Bergen frente a Sean Connery, los dos levantan esos personajes y hacen que tengan un interés, pues, pero está muy, muy vendida, muy vendida. Y bueno, hay otra película que podemos, de Richard Brooks, Muerde la bala. Bueno, pues en Muerde la bala tiene un poco más de garra el personaje de Candice Bergen, ¿no? Frente a Gene Hackman. Aunque estén las dos funcionando más o menos en este nivel, pero las dos películas, pero personajes más, no sé, yo veo muy vendido de guión a Sean Connery, muy con el culo al aire,
y muy con el culo al aire a Candice Bergen. Muy dos personajes que son tópicos son tópicos y que los dos actores los están llevando a otro sitio. Sin embargo, noto una cobertura un poco más sólida en el caso del personaje de Teddy Roosevelt, ¿no? Y me parece que eso no me resulta tampoco tremendamente lógico dentro del planteamiento que se está haciendo, ¿no? Creo que eso aporta cierta debilidad a la película, porque las películas siempre necesitan un buen guión, y porque este tipo de personajes, pues sobre todo porque estás forzando mucho al espectador, por esto que he dicho, que cuando comenzamos el viaje en la película, Al Rasool es un tipo, bueno, déspota, egomaníaco, que se cae del caballo, como la otra se ríe, le dice no te rías nunca de Rasool y le cruza la cara de un bofetón. Es un tipo que cae mal. Claro, ¿qué pasa? El espectador está jugando y Milius está jugando también con la clave de la estrella, ¿no? Es decir, bueno, pero es Sean Connery. Bueno, es Sean Connery y le acaba de cruzar la cara. Es decir, vamos a ver, no me está cayendo nada simpático este señor. Así, como de primera presentación. Y claro, nos fuerza la mano porque al final este tío resulta que tiene que ganarse tus simpatías. Y eso no lo está haciendo desde un guión que permita eso, que tenga esa fuerza, porque además es que probablemente no te tiene que caer simpático, o sea, simplemente tiene que hacer una exposición de cuál es, pero lo hace de una manera muy, pues eso, muy adolescente, ¿no? Hay momentos buenos, hay frases buenas, cuando le dice lo de los cubos, cuando dice las potencias europeas tenéis ahora el cubo lleno, y estáis desperdiciando el agua, y las fuerzas musulmanas tienen que beber de las gotas que desperdiciáis, pero estáis desperdiciando agua por todas partes, así que ya se dará la vuelta a la tortilla, ¿no? Esas partes pues son curiosas, ¿no? Y en todo el juego de politiqueo y demás, pues también muy superficial, no sé. Entonces me deja con un término medio. Me parece mejor película que Robin y Marian, me parece inferior a El hombre que pudo reinar, por citar las tres de Sean Connery en esa época, estamos hablando del año 75-76, que fíjate, en el 75-76 Sean Connery se protagoniza estas tres películas, pero bueno, más allá de esta especie de ranking, pues esta película siempre me deja, cuando acaba, son 2 horas, acaba y me deja no del todo satisfecho, porque creo que la película casi estaba arrancando al final. O sea, al final es cuando estaban, porque personalmente, con toda esa cobertura que tiene el personaje de Teddy Roosevelt y demás, el arranque de la película, el desarrollo de la película, Candice Bergen, Sean Connery, creo que por ahí es por donde debería estar la cosa. Y eso, me parece, ese jardín no queda del todo terminado. Queda con mucho hueco, con mucha laguna. Y sin embargo el de Teddy Roosevelt, sí, el viaje de Teddy Roosevelt se completa, y de hecho se completa muy bien con ese plano que decimos ya en el museo, con el ojo tapado y leyendo la carta. O sea, ahí sí, ¿no? Todo el arco que tiene el personaje de Teddy Roosevelt, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la opinión, Isaac. No sé si te sirve, si coincide con la tuya o no, pero bueno, aquí ya sabéis que siempre somos sinceros y decimos lo que pensamos. Y esto es un poco digamos, el repaso a la película El viento y el león. Como digo, si os ha gustado le podéis dar a like, suscribiros al canal, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, un saludo, Isaac, gracias por haber pedido la crítica, porque me ha permitido volver a ver esta película. La había visto 2 veces. La vi de estreno hace muchos años, siendo chaval, y después la volví a repasar un poco más tarde, ya con la llegada de los vídeos y tal. Pero la verdad es que no había vuelto a verla desde entonces, y bueno, el reencuentro ha sido en estas claves que te digo, ¿no? Y nada más, lo dejamos aquí. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.